Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les comento. Hoy vamos a arrancar con la práctica y después va a ser la teoría. Una consulta, ya que vamos a arrancar con la práctica. ¿Pudieron ver el tema de los ejercicios? ¿Pudieron avanzar? ¿Tienen alguna duda? Voy a aprovechar y voy a compartir la otra pantalla. Bueno, ¿están pudiendo ver la pantalla del esquema? Sí se ve. Bien, esto es lo que habíamos visto en la última clase. Lo que teníamos que hacer era el circuito para poder detectar las boyas y que funcionen en modo manual. Y lo que necesitábamos agregar era que cuando esta boya de nivel bajo se active, nosotros podamos detener la bomba a fin de que no se quede sin agua, porque el tanque está vacío, y se queme la bomba. ¿Alguien pudo ver esto? ¿Pudieron intentar? ¿Cómo les fue con este tema? Bien, les voy a contar cómo se hacía el ejercicio y vemos si les surge alguna duda. Si recuerdan, teníamos este circuito armado donde teníamos la llave de modo manual, teníamos la llave de modo manual y el pulsador de marcha. Habíamos agregado el estado de la boya de nivel bajo. Perdón, ¿están viendo la pantalla del software Celio? No. Yo lo cambio. Ahora sí. Ahora sí, están viendo la pantalla del software Celio. Sí, sí. Sí se ve. Bien. Si recuerdan, habíamos cargado el estado de la llave de modo manual, que estaba en la entrada 5, el pulsador de marcha y el estado de la boya de nivel bajo para que cuando pongamos la llave en modo manual, presionemos el pulsador de marcha y no esté el nivel bajo activo, podamos arrancar la bomba. Tenemos acá nuestra salida que va a la bomba. ¿Bien? Y Bien. lo que teníamos que hacer, o lo que sucedía, es que una vez, vamos a pasar al modo simulación, una vez que nosotros poníamos la llave en manual, presionado, teníamos nivel en el tanque, quiere decir que esta boya no estaba abierto al circuito, y el pulsador de marcha se activaba, perdón, pongo en run, se activaba nuestra salida. Suelto el pulsador de marcha, pero si abro el circuito porque la boya bajó, nuestra salida sigue activa. Quiere decir que si el tanque se quedó sin agua y nuestro contacto de relé estaba cerrado, la bomba va a seguir intentando enviar agua cuando está vacío y se va a quemar. Entonces, lo que había que hacer era proponer una modificación en este circuito, que es el que detiene, y que
Si recuerdan, trabajamos set y reset. En el reset detenemos la salida, por ejemplo, si yo pulsara el pulsador de parada, se apaga la salida. Necesitamos poner esta boya también acá para que cuando se active detenga la bomba. Esta era la tarea que teníamos que hacer, ahora vamos a ver cómo se resolvía. Bien. ¿Alguien se anima a arriesgar cómo podríamos hacer para agregar la boya de tal manera que cuando se active detenga nuestra bomba? Ahí veo, Juan, que comentás que tenés una modificación. ¿Vos pudiste hacer el circuito? Sí, como había mencionado en la clase anterior, tenía un circuito hecho aparte. Bien. ¿Y lo pudiste probar? ¿Cómo te fue con la simulación? La simulación me va perfecta. Bien. Únicamente un detalle, solamente incluí una señal de la boya. Bueno, está bien. En principio había que incluir solo la señal de nivel bajo. Ok, Que creo que supongo es la que incluiste por lo que veníamos hablando. claro, se entiende. Había pedido una demostración del funcionamiento del circuito. Claro, ¿querés compartir la pantalla? No sé si te podré habilitar, si querés intentar compartir la pantalla, y si no, me vas indicando y yo lo voy armando acá. Creo poder compartir pantalla. Enseguida muestro. No, no tengo habilitado. Dice que el anfitrión inhabilitó el compartir pantalla. Claro, sí, supongo que es así. ¿Querés comentarme? ¿Es similar a lo que estamos haciendo? Por ahí lo podemos armar acá o les propongo una forma. ¿Vos partiste de la base de este circuito que tenemos en pantalla? Es similar, pero es mucho más grande. No sé si querrías proponer tu forma y después, si puedo, en el mientras, compartir pantalla. Cuando Dale, lo vale. saque, ¿no? Vamos a hacer así, así todos vemos. Bueno, lo siguiente es esto. Nosotros necesitamos que cuando esta señal eh, está cerrada, porque la boya está activada, nos está habilitando para que arranque. Ahora, cuando esta señal se abra, necesitamos que nuestro reset se active para que detenga la bomba. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente copiar esta señal y agregarla acá en paralelo. Vamos acá, boya de bajo nivel, acá está. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de la compuerta O u OR y compuertas AND, de compuertas lógicas con Juan? Sí. En este caso, estaríamos proponiendo una compuerta OR para que cuando se pulse el pulsador de parada o la boya de nivel bajo, se detenga, se active el reset. Entonces, por cualquiera de las dos cosas, ya sea que se active el pulsador o se active la boya, se detenga nuestra bomba. Pero hay un tema, porque esto estando así, lo que va a hacer, y vamos a la simulación,
ponemos la llave manual, presionamos el pulsador de marcha, tenemos el nivel OK, como en RAM, perdón. Nuestra salida se activa, pero también se está activando nuestro reset. Y eso no debería suceder ahora, porque esto está cerrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tenemos que invertirlo, tenemos que negarlo. Y acá es donde entra otra de las cosas que aprendimos en la clase anterior, que es la compuerta not o nor, que es el negado del estado, es la inversa del estado actual. Por ejemplo, si esto está en 1, la inversa es 0. Normalmente cerrado. Entonces, negamos esta entrada y cuando este esté abierto, este va a estar cerrado y viceversa. Vamos a simularlo. Vamos a darle run. Nuestro estado está bien. ¿Ven cómo cuando cambio el estado acá, cambian el estado de la entrada, de la misma entrada, pero está negada? Es la inversa. Entonces, si este estado está normal, no hay motivo para detener el juego. Este está abierto. Ponemos el tanque en modo manual, ponemos el pulsador en marcha y tenemos nuestra salida activa. Soltamos el pulsador, porque es un pulsador, y nuestra salida sigue activa. Supongamos que ahora bombeó lo suficiente, se activa el bajo nivel y se apaga la salida. Una vez que se recupera nivel, se restablece y nos permite realizar una nueva marcha. También nos permitiría, presionamos el pulsador, se activa la salida, detenerlo, en este caso por el pulsador de parada. Los dos en paralelo es lo mismo. Bien, hasta acá está todo bien, esto funciona fantástico, solo que hay un detalle a tener en cuenta y estos son los pequeños detalles que hacen que uno tenga que simular el circuito una y otra vez e imaginar cada caso. Hay una modificación que hay que hacer para la parada. ¿Alguien se anima a arriesgar cuál podría ser el problema por el cual la bomba aún no se detenga en cierta condición y se queme? El problema está en una conexión entre estos tres contactos. Vamos a darle nivel, vamos a ponerlo en marcha. Vamos a dejar de presionar el pulsador de parada. Y el problema es el siguiente. Les voy a comentar, ya que nadie quiere arriesgar. Si yo saco la llave del modo manual, la pongo en un estado neutro, como les había mostrado en la presentación, vamos a ver la presentación. En la pantalla del circuito ahora, si ustedes ponen la llave en 0, no va a estar ni en manual ni en automático. Volvamos al software. Con lo cual, yo saco la llave manual, la pongo en 0, que es un estado neutral, ni manual ni automático. La bomba sigue funcionando, se activa nuestra boya de parada, ¿y qué pasó? La salida sigue activa. Presionamos el pulsador de parada y sigue activa la salida. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que la llave esta tiene que estar en manual para poder detenerlo.
Esto sería un error, porque el operador tal vez no se dé cuenta, no sabe cómo es el circuito, quiera detenerla, o la deja así, y nuestra bomba nunca va a parar. ¿Cómo se soluciona esto? Simplemente o se quita el modo manual de acá, porque no tiene sentido alguno, o se conecta esto directamente acá, pero ahí no funcionaría con el pulsador de parada. Entonces, si queremos usar el pulsador de parada, lo podríamos realizar de esta forma. Quitamos el modo manual, venimos acá, ponemos en run, simulamos nuestro circuito, y ahí sí lo vamos a poder detener, ponemos modo manual, le damos al pulsador de marcha, arranca nuestra bomba, quitamos el modo manual, nuestra bomba sigue arrancada, y la detenemos con el pulsador de parada o con el nivel. Entonces, este sería el circuito que se podía realizar de tarea, o el circuito que deberíamos hacer para controlar nuestra bomba en modo manual. ¿Alguna duda o alguna consulta con respecto a esto? Bien. Vamos a ver, vamos a volver al gráfico. Bueno, acá pueden ver en el gráfico que teníamos con nuestro circuito. Si se fijan acá, le agregué la conexión de 220 volt, por ejemplo, y la conexión de 24 volt, para que ustedes puedan ver cómo es el conexionado. En estos 220 volt, el cable neutro iría directo a nuestra bomba, directo al motor, y el cable de 220 pasaría por el circuito del relé de salida del PLC, que es nuestra salida, y una vez que se activa, cerraría el circuito y le daría los 220 a la bomba. Estos relés, como indica acá, se pueden conectar en 220 volt hasta 8 amperes. Normalmente, en la industria lo que se acostumbra es poner un contactor o un relé aparte, y este relé de salida tendría, por ejemplo, uno de los polos de 24 volt conectado acá, y de acá iría a alimentar el contactor o relé de salida para poder activar la bomba. Eso protege un poco el equipo y se corta un poco la parte de extensión de fuerza de la parte del PLC propiamente dicho. Por el otro lado del circuito, para las entradas, tenemos nuestro cable de 24 volt, tendría una fuente de 24 volt de corriente continua, y el negativo, como rojo y negro para los 24 volt. El cable de 24 volt pasa por cada uno de los elementos de los cuales queremos revisar, y una vez que uno de estos elementos se cierra o se abre, no se estaría llegando la señal al PLC. Así es como estaría funcionando nuestro PLC. Acá tienen el detalle de contacto de la boya, por ejemplo, que se abre o se cierra según el nivel. Las boyas normalmente, para que se den una idea, este contacto puede ser normal abierto, normal cerrado. Muchas veces vienen con los dos contactos, entonces nosotros podemos elegir si este contacto se cierra cuando la boya flota, o si este contacto se abre cuando la boya flota, y viceversa. Cuando la boya no flota, se cierra o se abre.
pero puede trabajar de cualquiera de las dos formas. Puede darnos tensión en una entrada o quitarnos tensión en cualquiera de los dos estados. Y nosotros elegimos de qué forma queremos que trabaje. Habíamos dicho también que nuestro tanque tenía una válvula de entrada de agua y nosotros queríamos que el PLC active nuestra válvula que tiene un actuador cuando falte agua en el tanque. ¿Qué quiere decir? Cuando esta boya se desactive y llegue a nivel bajo, se active esta boya, queremos que la válvula esta se habilite y deje entrar agua. Y cuando llegue a la boya de nivel alto, la válvula se cierre y deje de entrar agua. Entonces nuestras boyas están cumpliendo dos funciones al mismo tiempo. La de proteger el motor para que solo pueda funcionar cuando hay agua, y la de abrir el paso del agua para llenar nuestro tanque cisterna, para que cuando falte agua ingrese y se llene el tanque nuevamente. ¿Quieren que armemos el circuito de entrada de la válvula? ¿Alguien se anima a arriesgar cómo podría ser este circuito? Bien, vamos a hacerlo juntos y vamos a ver cómo puede funcionar. Lo primero que tenemos que hacer es agregar otra salida, que va a ser la que va a manejar nuestra válvula. En este caso, la salida Q2, le vamos a poner el nombre de la válvula. Consulta, ¿no tendremos que estar viendo la otra pantalla? ¿Puede ser? Sí, perdón. Ya la veo. Muchas gracias. De nada. Ahora sí, ¿están viendo la pantalla que corresponde? Sí, Bárbaro, gracias. Vamos a agregar una salida, que va a ser la que va a manejar nuestra válvula de entrada. Vamos a ponerlo bien gráfico, válvula de entrada. Para que set para que active cuando tengamos un nivel bajo. Esta es la salida número 2 y corresponde al contacto de salida de número PLC. Igual tenemos una para el set y tenemos que agregar otra para el reset. Porque una va a ser para activar la válvula para que entre el agua y la otra va a ser para desactivar la válvula para que no entre agua. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora que tenemos que agregar las entradas y el nivel bajo. La entrada de nivel bajo va a ser la que abra la válvula de entrada. Si cuando esta entrada estaba ok, la bomba se encendía, quiere decir que cuando esta válvula, esta entrada que esté no ok, que es cuando está cerrada, debería activar la válvula de entrada. Entonces, tenemos que convertir esta señal para normalmente cerrado. Entonces,
estando en modo manual y estando esto cerrado, y entrar en marcha, entraría en marcha la bomba. Quiere decir que cuando esto está cerrado, nos permite que la bomba se ponga en marcha, pero si esto se abre, este contacto se cierra, o sea, es el mismo contacto trabajando inversamente, y nos habilita la entrada de agua automáticamente. Bien, hasta acá realizamos la conexión. Acá tendríamos que poner otra vez este contacto. Acá tendríamos que poner otra vez este contacto. No, perdón, este contacto no. Tenemos que ingresar el contacto de la boya de nivel alto para que una vez que se llene, resete nuestra entrada, nuestra válvula de entrada. Bien. Voy a compartir pantalla. Nuestra boya de nivel alto está cableada en la entrada número 2. Entonces, volviendo a nuestro trabajo de programación, vamos a la entrada número 2 y le ponemos High Switch Level, es la abreviatura de nivel, switch de nivel alto, y la vamos a agregar acá. Bien, ahora ¿qué va a suceder? Cuando esta boya se cierre, va a activar el reset. Ahora lo que podemos hacer es probar la aplicación, a ver si todo está funcionando como corresponde. Recuerden poner en run siempre. Bien. Ponemos nuestro equipo en modo manual. Ponemos nuestra bomba en marcha. Y ponemos nuestro nivel. Estaría ok, estaría en nivel bajo. O sea, nuestra válvula de entrada está cerrada, nuestra bomba está funcionando. Y no tenemos reset. Ahora vamos a suponer que bajó el nivel y la bomba se detuvo. Automáticamente la salida 2 se disparó y abrió la válvula para que entre agua al tanque de cisterna. Al mismo tiempo se detuvo la bomba de agua. Supongamos que sigue trabajando, sigue subiendo el nivel, la boya de nivel bajo se normaliza. La salida sigue activada. Este pulsador no debería estar activado. La salida 2 sigue activada. Quiere decir que la válvula sigue abierta, siendo que no está activa la boya de nivel bajo. Y recién cuando el nivel llegue a la boya de nivel alto, se va a resetear la válvula de entrada, se va a resetear la salida de la válvula y se va a apagar nuestra salida y va a dejar de llenarse el tanque. ¿Cómo lo ven hasta acá? Bien, creo que se entiende bastante. Bien, fantástico. Bueno, esto que hicimos acá es toda la parte de manual para manejar las válvulas. Esta parte de acá ya está un poco en automático, porque acá depende de nosotros y el pulsador para la bomba. Y lo que podríamos hacer ahora
es todo esto que hicimos para que la válvula funcione automáticamente con las boyas, hacer lo mismo para que funcione automáticamente con la bomba de agua. Por ejemplo, podríamos tener un switch a la salida que indique una presión diferencial. ¿Qué quiere decir una presión diferencial? ¿Y qué sería este switch de presión diferencial? Con Juan habíamos visto los diferentes tipos de elementos que teníamos para controlar presión, nivel, temperatura, etc. Y habíamos hablado de sensores de presión diferencial y este tipo de cosas. Hay un sensor que es un switch de presión diferencial y lo que hace es, se pone a la salida de la bomba en la cañería. Este switch tiene dos niveles para configurar. Podemos configurar un nivel alto y un nivel bajo. ¿Para qué sirve esto? Funcionaría similar a la boya de nivel alto y a la boya de nivel bajo que tenemos en el tanque, solo que en vez de con nivel, con presión. Y este switch tendría la misma cantidad de salidas que dos boyas, por ejemplo. Entonces, supongamos que seteamos, viene con un tornillo para setear la presión simplemente, y supongamos que seteamos la presión de salida, por ejemplo, a 10 metros. Y queremos que cuando la presión de nuestra cañería llegue a 10 metros de columna de agua, se detenga la bomba. O sea, tiene un preset y tiene un indicador mecánico que marca los metros según regulamos ese preset y es la activación de esa salida. Entonces seteamos nuestro nivel alto en 10 metros y el nivel bajo en 3 metros. ¿Qué va a suceder? Cuando la presión llega a 10 metros, la bomba, el contacto de ese switch se va a apagar. Y cuando la presión llegue a 2 metros, el contacto de ese switch de la parte baja se va a activar. Y con esos dos switches que cambian el estado, uno y otro, se va a encender uno y el otro, como si fueran estas boyas con las que estamos trabajando para el tanque, vamos a activar la bomba. Entonces, si queremos trabajar el automatismo en nuestro tanque, vamos a agregar, vamos a ir al modo de edición. Si se fijan, yo acá inserté una línea, botón derecho, insertar línea, y puedo agregar más condiciones en paralelo, como si fueran contactos OR, a la marcha de mi bomba de agua. Entonces lo que vamos a hacer es elegir una entrada donde colocaremos el switch. Por ejemplo, la entrada 6. Switch. Nivel. Presión alta. Y un switch. Presión baja. Una vez que agregamos estos switch, vamos a agregar la llave. No tenemos agregado acá tampoco, y creo que estaba en la entrada 6, vamos a revisar el gráfico, la parte del pulsador de automático. También tenemos que recordar agregar eso en las entradas. Si ustedes van al gráfico y lo miran, no lo voy a compartir en la pantalla para
para hacerlo más rápido, pero si se fijan, el modo automático es la entrada, la selectora, la 1 es el cable violeta, y está yendo a la entrada 5. Perdón, no se ve el esquema eléctrico. ¿Están viendo la parte de programación? Sí, Bien. No se los iba a mostrar, pero recordé que no lo pude subir al servidor. En estos días lo voy a subir porque no estaba pudiendo tener acceso. Se los voy a compartir ahora brevemente. Bien, ahí ven el circuito. ahí Sí, se lo ve. podemos ver. Perfecto. Tenemos nuestro cable de alimentación de 24 volt que pasa por la llave. Para el 1 dice automático. Seguimos el cable violeta. Y vemos que en la entrada 5 tenemos nuestro sensor, perdón, nuestra entrada que estaría indicando que nuestro equipo tendría que trabajar en modo automático. Entonces, esto sucede en la entrada 5. Vamos de vuelta a la pantalla Celio. Y agregamos dijimos que en la entrada 5 yo puse presión modo manual, perdón, acá tengo una duda porque tengo como modo manual la entrada 5, puede haber sido voy a volver a revisar esto. El modo manual, bueno, bien, acá el modo manual estaba en la entrada 6 y el modo automático en la entrada 5. Vamos a corregirlo. Para poder avanzar. Bueno, dijimos que el modo automático en realidad está en la entrada 5, automático, y el modo manual en la entrada 6. Y vamos a pasar el switch de presión alta a la entrada 8. Entonces, bien, tenemos el switch de modo automático, el switch de modo manual, el switch de presión baja y el switch de presión alta. Dos cosas. Uno, nos quedó más nuestra entrada automático, la vamos a pasar para acá. Acá tenemos que colocar lo que realmente iba, que es la entrada 6 para el modo manual. Presionan el sobrecito y lo pueden ver. Y acá ya ingresamos en el modo automático. ¿Qué es lo que queríamos que haga en el modo automático? Y según eso, ¿qué deberíamos colocar acá para que la bomba se encienda? Podríamos arriesgar ahora. ¿Alguien se anima a arriesgar qué deberíamos colocar acá para que nuestra bomba se encienda en el modo automático? No se animan. Bueno, los voy a dejar pensarlo 2 segundos para que arriesguen y mientras voy a revisar una cosa.
Ahí estoy viendo tu esquema, Juan. Ahora lo vemos. eh, y, y vemos qué tal funciona y qué tal va con la simulación, si te parece. Está bueno que lo compartas para ver cuáles pueden ser los errores. A veces eh, se pueden apreciar algunas cosas que pueden ayudar mucho a la hora de programar y entender las cosas. Vamos a compartir la pantalla de Juan. Bueno, Juan, ¿se está viendo tu pantalla? Ahora sí. Bárbaro. Bueno, bien. Vemos que acá en la entrada 5 pusiste válvula de apertura. En la entrada 1 modo manual. Vos decidiste cambiar las entradas, la ubicación de las entradas. Este circuito lo había realizado antes de que se mostrara el otro con el esquema que se había Perfecto. presentado antes en las otras clases. Por eso es muy Bárbaro. diferente. No hay problema. Lo manejamos de acuerdo a lo que vos diagramaste. Entonces, tenemos que si la válvula está abierta y está en modo manual activado y no tenemos parada en manual, se activa la salida 1. Esta salida enclava y mantiene activada aunque yo suelte el pulsador, porque esto es un pulsador, ¿no? Esa fue la intención de colocar el enclavamiento acá. Exactamente. Bien, entiendo. Acá nos trae algo muy interesante, Juan, que es un enclavamiento, que es algo que se usa mucho en la lógica de relé y que se puede usar cuando uno no quiere trabajar con set y reset, que es lo siguiente. Vamos a mostrarles con un pequeño ejemplo rápidamente acá en la pantalla. Nosotros agregamos una entrada, por ejemplo, del pulsador de marcha, acá. Y vamos a agregar una salida, pero esta salida, en vez de ser set reset, va a ser directamente una salida sin memoria. Por ejemplo, la salida Q3. Esta salida Q3 va a trabajar distinto que las salidas con memoria. ¿Por qué? Porque solo va a estar activa si el pulsador está activo. Vamos a simularlo. Perdón, les voy a compartir la pantalla, no sé si les compartí. Sí, estaba compartido. Bien. Va a trabajar distinto y vamos a simularlo, vamos a poner en run. ¿Y qué sucede acá? Activo la entrada, activa la salida. Vamos a desactivar Q2. Activo la entrada 3 y activa la salida Q3. Y en cuanto desactive, van a ver que va a desactivar la salida Q3. Desactivo y se desactivó. ¿Por qué no está trabajando memorizada? Está trabajando como es. Si tiene entrada, tiene salida. Ahora, la forma de trabajarla con retención que realizó Juan es la siguiente. Vamos de vuelta al modo de edición. Y vamos a agregar Q3 acá. Run. ¿Ven lo que sucede?
yo activo la entrada, se activa la salida y ahora desactivo la entrada y la salida sigue activa porque la está conduciendo la propia salida. O sea, una vez que se cerró, vuelve a alimentarla la propia salida y ya queda retenido. Esto es lo que se llama una retención. Y es para trabajar, es otra forma simplemente de trabajar el circuito. Si yo ahora quisiera desactivarla, lo que tendría que hacer es acá colocar el pulsador de parada en serie, y esto sería una compuerta I, esta y esta. Voy al modo de simulación. Vamos al modo de simulación. Le damos Run y vemos que pulso mi pulsador de marcha, se activa la salida, pero si ahora lo desactivo, no queda retenida porque tengo el pulsador de parada abierto. Tendríamos que cerrar el pulsador y ahora sí, cierro esto, queda activo y queda retenido hasta que yo pulse mi pulsador de parada. Tienen que recordar que debemos elegir la configuración si nuestro pulsador es normal abierto o normal cerrado, para que cuando lo presione se abra y detenga, o en este caso cuando lo presione se cierre el contacto y se cierre el pulsador, se cierre la salida. Entonces esta es la forma de trabajar un circuito retenido. Y es la otra forma que se utiliza como alternativa a trabajar el set y reset, que es con memoria. ¿Se entendió la diferencia y la comparación entre set-reset y un circuito retenido? Sí, se entiende. Bárbaro. Volvemos a tu diapositiva. Gracias por el aporte, muy bueno eso. Y volvemos a compartir tu circuito. Bien. Trabajaste la salida de la bomba al set o al reset con las condiciones de funcionamiento. Si la válvula está... si tenemos... Y agregaste la válvula de apertura, el estado de la válvula, como teniendo en cuenta que para que se encienda la bomba tiene que ingresar agua. Esa era la intención. Claro, todavía no vi la parte de sensores, o no recuerdo cómo implementarlo acá, pero lo puse como un contacto. Está bien, está muy bien. Está bien pensado. Acá en Q1 realizaste un enclavamiento del estado de la salida Q1 para que active la salida Q4. Y acá ya me perdí un poco. En este caso, la parada es la válvula de apertura. En automático hace un set de la salida Q3. Y si tengo señal de boya baja, hace un reset de Q3. Está bien, acá enciende o apaga la bomba. Esta es la que enciende o apaga la bomba, ¿no? Claro, esa específicamente es para parar la bomba. Bien. Pero acá tenés un set en Q3. O sea, si la válvula está abierta y está en automático, detiene la bomba. ¿Querría que explique brevemente el circuito? Dale. Muy bien. Mencionamos en el primer renglón la válvula de apertura, el modo manual, la parada manual y el Q1, y además el enclavamiento. El Sí. enclavamiento se produce cuando se excita la bobina Q1, se cierra el contacto Q1 y se excita la bobina Q4. Por lo tanto, el contacto Q4
del primer renglón se enclava y queda como normal cerrado. ¿Cuándo se va a abrir ese contacto? Cuando yo abra la parada manual, el I2 minúscula. Bien. Después, a partir del renglón 5, suponemos que la válvula de apertura está cerrada acá también, y quiero utilizar el modo automático. A partir del renglón 5 es el modo automático, aclaro. Bien, perfecto. Quiero darle con la llave al modo automático on, bueno, se cierra el contacto. Excito la bobina 3. Queda en un estado de enclavamiento porque es el save. La verdad, error que noto acá, que me aclaro ahora, es que en realidad es un pulsador, por así decir, en vez de una llave. Pero supongamos que es una llave de contacto. Bueno, se excita Perfecto. Q3. Por lo tanto, se va a cerrar el contacto del renglón 8 y eso va a hacer que se encienda la bomba. Este renglón específicamente, entre el 7 y el 8, va a ser el proceso de activamiento de la bomba. O lo O sea, activo por Q1, la parte manual, o lo activo por Q3, la parte automática. sí. Lo que tenés acá es un set en Q3 y un reset en Q3 acá. Claro, Entonces, si la válvula está abierta es esto, ¿no? Si la válvula está abierta y está en automático, hace un set en Q3 y se exactamente. activa. Pero si en algún momento la señal de boya se activa, hace un reset y automáticamente acá lo detiene. Claro. Perfecto. Está bárbaro el circuito. Está muy bien y está muy bien pensado. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo que veníamos realizando. Pero está muy bien pensado y muy bien resuelto. Vamos ahora a compartir la pantalla en la que veníamos trabajando. Acá. Bueno, lo que queríamos hacer era encarar el modo automático. Para eso habíamos agregado la llave de modo automático para que automáticamente se encienda nuestra bomba. ¿Qué se les ocurre que deberíamos agregar acá para que esta válvula, para que la bomba se encienda? Bueno, les voy a mostrar. Vamos al modo de edición. Lo que necesitamos poner para que la bomba se encienda es el switch de presión baja. Entonces, si la bomba está en automático y tenemos baja presión, vamos a encender la bomba 1. Vamos a encender la bomba. Ahora bien, ¿qué falta acá? Que tenemos para el modo manual y no tenemos para el modo automático. Nuestro switch de nivel bajo. El mismo switch deberíamos ponerlo para proteger la bomba en el modo automático. Y más importante aún en el modo automático, pues se supone que no va a funcionar sin supervisión. Va a funcionar sin supervisión. Entonces, estando en modo automático, teniendo presión baja y teniendo nivel de agua en el tanque, se va a activar nuestra bomba. Ahora tenemos que hacer lo mismo para detener la bomba. Vamos a agregar un renglón. Esta es la parte de parada. Y vamos a agregar una línea más que va a detener la bomba si tenemos alta presión. Ya llegamos a nuestra presión de referencia, la que programamos con nuestro
sensor de switch de presión. Entonces, acá vemos cómo trabaja el sistema para detener la bomba. Y vemos cómo trabaja una compuerta OR. Ya sea que presiono el pulsador o está la boya de nivel bajo activada o tengo alta presión, la bomba se detiene. Acá vemos bien cómo funciona la lógica O y cómo con cualquiera de estas tres detenemos la bomba. Y acá vemos bien cómo funciona una compuerta I y cómo es la lógica I. Tiene que estar en modo automático y con baja presión y con el nivel con el sensor bajo OK para que pueda encenderla. Y en conjunto, estas dos series hacen una O, porque puede ser con cualquiera de estas dos líneas que se cumpla, con esta línea o con esta. Entonces se ve el I y el O en paralelo como trabajan. Bueno, esto sería todo para la práctica de la parte de programación hoy. Y vamos a pasar ahora a la teoría. ¿Les quedó una consulta con respecto a esto? Por ahora ninguna. Bárbaro. ¿Ves cómo por ahí lo que te iba a comentar es que si vos te fijas acá, se ve un poco más simple a la vista cómo está trabajando el set, el reset, la marcha y la parada? Sí, Digamos, es mucho más reducido. la lógica está bárbara y siempre la práctica hace que vayamos modificando. Muchas veces uno a veces se va por las ramas, ve alguna solución y a veces por ahí haciendo el esquemático a mano, pensándolo de otra forma, o viene al otro día, se sienta a ver el circuito y ve que había una forma distinta, más sencilla, mejor, peor. Incluso puede ser que acá tengamos un error que no estamos contemplando. A veces en la simulación sale que pusimos un switch al revés. Por eso es muy importante realizar las pruebas, muchas pruebas en la simulación, después en la práctica también, para estar seguros de que no vamos a cometer ningún error ni nada va a funcionar mal, porque a veces inclusive puede ser no ser mucha plata, no hace falta que sean bombas de miles de dólares, podría ser la bomba de nuestra casa que estamos tratando de automatizar, hicimos algo mal, nos vamos y la bomba se quema. Es preferible realizar muchas prácticas para no tener estos problemas. Bueno, bien, ahora sí, vamos a pasar a la teoría, lo que nos dejó Juan. Ahora les comparto la pantalla. Bueno, perdón. ¿Qué está? No, me parece que me equivoqué de pantalla. Están viendo una plaqueta, ¿no? De Arduino. Sí. Sí. Bueno, aprovecho para comentarles. Esta pantalla es la presentación que van a ver en la próxima clase. Vamos a ver un poquito de introducción a los microcontroladores y cómo funciona Arduino paralelamente con el PLC para que vean cómo se activan entradas y salidas y ver un poquito de esto. Ahora sí, les voy a compartir la presentación que va. Control de procesos. Ahora sí, ven la pantalla de control de procesos, ¿no? Sí, señor. Bien. Control de procesos.
¿qué es el proceso o cómo se define un proceso? Como una operación o conjuntos de pasos con una secuencia determinada que producen una serie de cambios graduales que llevan de un estado a otro y que tienden a un determinado resultado final. Se denominará proceso a cualquier operación que se vaya a controlar. Ejemplos de procesos son químicos, económicos, biológicos, etc. En una planta, cualquier objeto físico que puede ser controlado. Puede ser un equipo, un conjunto de piezas, una máquina funcionando, un conjunto de piezas de una máquina funcionando juntas, ejemplos, horno de calentamiento, reactor químico, etc. O sea, el proceso es el control de una operación en la cual con un conjunto de pasos o una secuencia vamos a producir cambios en uno u otro estado y tienden a tener un resultado final. Por ejemplo, lo que hicimos recién. Vamos a tener un proceso para presurizar nuestra cañería de agua. ¿Qué hacíamos en este proceso? Revisamos que la presión de salida esté dentro de un valor determinado y si estaba baja, prendíamos la bomba para volver a tener alta presión y si estaba alto, apagamos la bomba y siempre revisando tener agua en el tanque de reserva en nuestra cisterna y abriendo la válvula en el caso no tengamos. Esto es un proceso. Sistema. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Un sistema no necesariamente es físico, también incluyen fenómenos biológicos, económicos, sociológicos, etc. La planta junto con el proceso conforman un sistema. Todos estos elementos que conforman nuestro sistema para que tienden a manejar el proceso para conformar un sistema. El control de procesos. Control. Esta palabra se usa para designar la regulación, gobierno o comando. Simplemente, como la palabra lo indica, es lo que hacemos para mantener la presión, todos los elementos que necesitamos unir para realizar el control de la presión o del tanque o de la válvula, etc. Sistema de control. Es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que el arreglo pueda comandar, controlar a sí mismo u a otro sistema. Normalmente, cuando tenemos un PLC en una planta o una industria, tenemos nuestro PLC y nuestros actuadores, por ejemplo, la válvula que podemos abrir o cerrar, o el sensor que podemos leer, el cual podemos determinar la presión de salida, de entrada, etc. Nuestras boyas. Todo esto es parte del sistema de control. Además de eso, tenemos una computadora, podemos tener una computadora en la cual podríamos ver gráficamente algo similar o esquemático al gráfico que teníamos con el PLC y las boyas. Podríamos tener un tanque, un dibujo donde estén animadas nuestras boyas y veamos si el tanque está lleno o si está vacío o de qué forma está funcionando. Entrar a un sistema. Entrar a un sistema es una variable del sistema elegida de tal manera que se utiliza como excitación del mismo. Salida de un sistema es una variable del sistema elegida de tal modo que se la utiliza para analizar los efectos que produjo una excitación en la entrada del mismo. Perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se le denomina interna, en tanto que una perturbación externa se produce fuera del sistema y es una entrada. Realimentación. Esta es una de las más interesantes y de las que, si bien las demás se utilizan, esta es la que más podemos ver dentro de un sistema. Es una propiedad de los sistemas que permiten que la salida del sistema o cualquier variable del mismo sea comparada con la entrada del sistema o con cualquier componente del sistema, de tal manera que pueda establecerse la acción de control apropiada entre la entrada y la salida. Esta es la parte tal vez más interesante de esta presentación y una de las que más se usan.
La realimentación es una forma de trabajo en el cual la diapositiva de entrada, la salida que vamos a tener depende de la variable que estoy midiendo. Por ejemplo, supongamos que tengo una habitación y quiero calefaccionarla. Voy a medir la temperatura y voy a definir una variable, un set point o una temperatura deseada. Entonces, supongamos que quiero tener una temperatura de 25 grados. Voy a ingresar esa temperatura y a la vez voy a tener un elemento sensor. Ese elemento sensor, supongamos que marca 20 grados. Quiere decir que tengo que activar mi calefacción. Entonces, en función de esta medición que estoy realizando a la salida, voy a activar la calefacción. Mido, veo que hay 22 grados, comparo, mi temperatura está baja, prendo la calefacción, vuelvo a medir y este proceso se repite una y otra vez. Y estoy midiendo la salida y dejando la calefacción activada o abriendo una válvula de calefacción para poder llegar a la temperatura deseada. Entonces, eso se le llama proceso de realimentación. Acá estaría midiendo y en función de que la temperatura esté más baja, yo podría abrir más una válvula para tirar más calor o más temperatura y que la temperatura de esta suba, se vuelve a medir y se vuelve a realizar el mismo proceso. Existen dos tipos de realimentación, la forma de cómo se comparan las dos variables que dan lugar a la misma. Permite que se pueda hablar de realimentación positiva o negativa. Realimentación positiva cuando ambas variables comparadas son de igual signo. Realimentación negativa cuando ambas variables comparadas son de signo contrario. El control se usa y se aplica a la realimentación negativa. Y acá tenemos los rasgos más importantes que la realimentación negativa impone a un sistema son: vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. Es posible usar componentes relativamente precisos y baratos para obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto. Un sistema de lazo abierto quiere decir que no tengo realimentación, sino que pongo el sistema a calefaccionar y no controlo qué tipo de temperatura estaría teniendo. Por ejemplo, yo agarro y prendo la calefacción. Y no hay ningún control ni ninguna forma de determinar para apagar la calefacción. Entonces, solamente la encendí y la apagué. Sería casi como algo manual, imposible de manejar. Control de procesos. El control de realimentación es una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir las diferencias entre la salida y la entrada del sistema, y lo hace sobre la base de esta diferencia. Esa es la señal de error. Tiende a mantener una relación preestablecida entre la salida y la entrada de referencia, comparando ambas y utilizando la diferencia como variable de control. Los sistemas de control de realimentado no están limitados al campo de la ingeniería, sino que se los puede encontrar en áreas como la economía, la psicología, etc. Entrada de referencia, señal de realimentación, señal de error, planta, proceso controlado, salida. Bueno, ¿cómo sería esto? Nuestra entrada de referencia supongamos que es la temperatura deseada, 25 grados. Y nuestra señal de realimentación es la temperatura que hay en el cuarto. Un segundito, por favor. Vale. Bueno, acá estamos.
Como les estaba comentando, nuestra entrada de referencia es la temperatura, que podría ser de 25 grados. Perdón, nuestra temperatura deseada, 25 grados podría ser. Y nuestra señal de realimentación es la temperatura que tenemos en el cuarto, 22 grados. El error va a ser la diferencia entre la entrada deseada y la señal de realimentación recibida, en este caso 22 grados. 25 menos 22 nos va a dar 3. El controlador realiza esa medición, toma una determinación con la salida, en este caso la señal de error que es de 3 grados, y se realiza un proceso. Se puede aplicar a la salida una acción, por ejemplo, teniendo un error de 3 grados, abrir más la válvula para que suba la temperatura. Este proceso se vuelve a repetir y se vuelve a medir la temperatura para verificar que la cantidad de error se vaya modificando, se vuelve a hacer la cuenta y se vuelve a abrir la válvula o manejar el proceso de forma tal de que vayamos corrigiendo el error y vayamos manteniendo el control del proceso. Control realimentado o del control realimentado de lazo abierto. La salida no se realimenta para compararla con la entrada. Los sistemas de control de lazo abierto son sistemas de control en los que la salida no tiene efecto sobre la señal u acción de control. Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se pueden dividir en dos partes: controlador y proceso controlado. Acá vemos el esquema de cómo sería un control realimentado o de lazo abierto. Control de procesos. Bueno, en un sistema de control de lazo abierto, una señal de entrada de comando se aplica al controlador, cuya salida actúa como una señal de control, la cual regula el proceso controlado. Así, la exactitud del sistema depende de la calibración. Un sistema de control de lazo abierto es sensible a las perturbaciones. En la práctica solo se puede usar el control de lazo abierto si la relación entre la entrada y la salida es conocida, y si no hay perturbaciones internas ni externas importantes. Por ejemplo, el sistema de control de tránsito mediante semáforos. El buen funcionamiento del sistema de control depende exclusivamente de la calibración del mismo, tiempos que tienen que estar encendidas las luces rojas y verdes. Bueno. Control realimentado o de lazo cerrado. Se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y la entrada de referencia de manera continua y automática, tratando de mantener las diferencias por debajo de un margen de error previamente determinado. Para ello es necesario implementar en el controlador un algoritmo que determine las acciones a tomar. Tengo una entrada, tengo el elemento de medición que nos da un valor, de acá sacamos el error y dirigimos al proceso, a la planta, los datos del algoritmo para poder tener una salida y modificar y corregir el proceso hacia el valor deseado. En los sistemas de control de lazo cerrado, la salida o señal controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia, y se debe enviar una señal actuante o acción de control, proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida a través del sistema, para disminuir el error y corregir la salida. Bien, esta es una parte importante. Si se fijan bien, hay una palabra a la que le tenemos que prestar atención, que habla de se debe enviar una señal actuante o acción de control proporcional, y esta es la palabra importante, a la diferencia entre la entrada y la salida. Cuando uno maneja un circuito realimentado, tiene que determinar, por ejemplo, en el caso de la temperatura, vamos a suponer que nosotros tenemos una estufa y nosotros deseamos mantener una temperatura
Nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, subimos la temperatura o la bajamos, subimos la perilla de la estufa o la bajamos en función de cuánto calor queremos que haga. Este calor que queremos tener, esta calefacción que queremos aplicar a nuestro cuarto, la podríamos medir con un termómetro o con un sensor de temperatura. Y nuestro valor deseado, podríamos darle un valor. Por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, 25 grados. ¿Qué va a suceder? Que cuando midamos, vamos a tener una diferencia entre los 25 grados que nosotros queremos tener y los 20 que tenemos. Esa diferencia es el error que habíamos mencionado y es de 5 grados. Ahora, si nosotros conocemos nuestro sistema, los 5 grados pueden ser mucho o poco. Y por ahí requieren, si nuestra calefacción está al mínimo, requiere que la subamos. Ahora, ¿cuánto la vamos a subir? Si la estufa es chica y la diferencia es muy grande, en este caso 5 grados, de 20 grados a 5 grados tenemos una diferencia grande, tendríamos que subir la estufa al máximo. Esa respuesta puede ser en proporción y puede ser de 0 a 100%. Entonces yo puedo decidir subir mi calefacción 5%, 10%, 20% o 100%. Vuelvo a repetir, si nuestra estufa es pequeña o nuestra estufa es grande, o nuestro cuarto tiene una estufa pequeña o grande. Entonces, eso se llama actuar en una forma proporcional. Si nuestra estufa es pequeña y nuestra diferencia es grande, en este caso de 5 grados, la proporción en la que corrijamos la salida debería ser mayor. Entonces, nuestra reacción a la modificación va a ser subir la estufa al máximo. Ahora, si nuestra estufa es muy grande, por ahí solo deberíamos subir la calefacción un 10%, corregir nuestra salida un 10% y volver a realizar el proceso de medición e ir corrigiendo en 5 o 10%, y esa es la corrección proporcional que podríamos tener para manejar la salida. Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo sobre la acción de control. Esto es, los sistemas de control de lazo cerrado son sistemas de control realimentados. La diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida se le denomina señal de error del sistema. Esta señal es la que actúa sobre el sistema de modo de llevar la salida a un valor deseado. En otras palabras, el término lazo cerrado implica que el uso de acción de realimentación negativa para reducir el error del sistema. Control de procesos. El algoritmo más comúnmente utilizado para el control o a lazo cerrado se conoce como controlador PID, proporcional, integral y derivativo. El modo proporcional determina la reacción al valor de error existente en el instante actual. El modo integral considera la reacción basada en la acumulación de los errores recientes y en el tiempo, y el modo derivativo lo hace según la velocidad de variación de esos errores recientes. Estas son las tres variables que se utilizan para modificar un sistema realimentado. Y lo van a escuchar hablar mucho en la industria. Este es el esquema y les paso a comentar. El proporcional. Volviendo al ejemplo de la estufa, por ejemplo, tenemos 25 grados de temperatura deseada, set point, y 20 grados de temperatura medida. Nosotros realizamos la resta de estos dos valores y nos va a dar el error. Si nosotros queremos realizar una respuesta proporcional, el error, por ejemplo en este caso 5 grados, y con una proporción de 1, 5 por 1, 5, podríamos decir, vamos a abrir nuestra válvula un 5%. Entonces la válvula se va a mover un 5% y vamos a tener un poco más de calefacción.
se vuelve a tomar la medición hecho este proceso y se vuelve a revisar el error. Y se va modificando la válvula en función del error. Ahora, solamente hablando del proporcional, y todavía no viendo el integral y el derivado, ¿qué sucede? Supongamos que nosotros probamos este proceso y modificando de un 5% la temperatura tarda mucho tiempo en modificarse. Deberíamos hacer modificaciones más grandes, tal vez de un 10% o de un 20%. Entonces lo que tenemos que hacer es duplicar nuestro valor proporcional. Si nuestro error es 5, a la variable proporcional le vamos a poner un valor de 2. 5 por 2, 10, y por ejemplo, a la salida la vamos a modificar un 10%. Entonces se va a volver a realizar el proceso, pero ahora se va a modificar un 10% la salida cada vez que repita el proceso, y esto va a hacer que nuestro sistema reaccione más rápido. Entonces, la variable proporcional va a ser en qué porcentaje nosotros respondemos a un error en el sistema. Y ese es un factor que va a determinar la reacción del sistema. Ahora bien, yo hice esto, como la variable proporcional responde en proporción, si yo sigo manteniendo el error, nuestra salida va a seguir siendo 10% y nuestro sistema va a quedar en un bucle donde reaccionó un 10% y siempre esa reacción va a ir en torno a este 10%, y si con eso no alcanzó, el sistema no podría corregir ese error. Solo actuó en una proporción y como no la alcanzó, no puede mejorar. Y acá es donde entra la parte integral del sistema. ¿Y cómo funciona la integral? Bueno, la integral va a medir también el error y va a trabajar con esta entrada de error. Y va a decir, bueno, si el error es 5, yo voy a agarrar este error en este momento que lo medí y se lo voy a agregar a la salida. Entonces, la salida ya va a ver, vamos a tener en la salida una respuesta proporcional de 5 grados, de 10 grados, de 10%, más un 5% más que le vamos a agregar a la salida del error que vio la integral. Entonces vamos a modificar nuestra válvula en un 15%. Viene hasta acá, lo suma a la salida y modifica nuestra calefacción en un 15%. Nosotros medimos ahora y encontramos que nuestra temperatura deseada sigue siendo 25 grados, pero la temperatura ya subió 1 grado y ahora nuestra temperatura está en 21 grados. ¿Qué va a suceder? Restamos y el error va a ser 4. Nuestra proporcional ya fue calculada, la vamos a recalcular, era la proporcional la habíamos multiplicado por 2 porque no respondía lo suficiente, entonces nuestro error ahora es 4, 4 por 2, 8. La salida vamos a tener 8 del proporcional más la parte integral. La parte integral habíamos dicho que miraba los errores del pasado más los errores del presente. Si el error del pasado era 5 y el error del presente es 4, vamos a sumarlos y vamos a tener 5 más 4, 9. 5 más 4, 9, y esos 9 se los vamos a sumar a los 8 que teníamos del proporcional. Estamos hablando de 17, y la válvula ya va a subir a 17%. Bien, este 17% va a hacer que la calefacción suba un poco más y que el error se siga achicando. Y acá es donde va a estar la parte interesante. Cada vez que el error se achique, nuestra integral va a ir sumando menos a la modificación de la apertura de la válvula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que el error sea más chiquito, nuestra integral va a sumar un error más chiquito.
Así va a ir sucediendo hasta que se acerque y ya en un momento va a sumar 0 y nuestro sistema va a quedar equilibrado. Y la parte derivativa va a ser que entre estas tres acciones se produzca un reset cada cierto tiempo y este proceso varíe más rápidamente o más lentamente en función de la tasa de crecimiento o de decrecimiento del error. Por ejemplo, si nuestro error sigue creciendo y rápidamente, el modo derivativo va a hacer que actúe más rápidamente. Entonces, estas tres formas de trabajo en la realimentación van a hacer que nuestro sistema responda más precisamente, y es una de las cosas que hay que calibrar en un lazo cerrado para que no tengamos problemas en nuestro sistema. En la ecuación del PID podemos ver la sumatoria de los tres modos ponderados, cada uno con una constante. Kp es la constante proporcional, Ki es la constante integral y Kd es la constante derivativa. Ajustando las constantes K en la ecuación se puede determinar la acción correctiva final que se tomará sobre la variable controlada, de manera a conseguir un control preciso sobre el grado de respuesta del error, así como la prevención de la sobrecarga y las oscilaciones bruscas del sistema. A esta acción se la denomina sintonización del controlador. Esto es lo que les comentaba, que estas variables son las que se modifican en función de cómo reacciona nuestro sistema, y es la que llamamos sintonización, y se refiere y se utiliza mucho, depende de la respuesta de nuestro sistema. Por ejemplo, si nuestra estufa es pequeña, tal vez tengamos que tender a poner valores más grandes en las constantes proporcionales, integrales y derivativas para que nuestro sistema se modifique a la salida más rápidamente. Y si nuestra estufa es muy grande, probablemente calefaccione más rápidamente y tengamos que poner valores más chicos en estas constantes para que no modifique tan rápido la salida y no nos pasemos de la temperatura, que es lo otro que podría suceder. Solicitamos una temperatura de 25 grados, teníamos en 20, abrimos muy rápido, subimos la temperatura, subimos el dial de la estufa muy rápido. La estufa tiró mucho calor, la habitación era muy chica y de repente estamos en 27 grados y estamos teniendo calor, y eso nos va a quitar confort. Modificando las constantes podemos hacer que eso no suceda y que la temperatura se vaya acercando lo más rápido posible, pero que no se pase, para poder mantener una temperatura agradable y un proceso y el proceso sea adecuado y no nos pasemos de temperatura o nos quedemos cortos. En términos generales se recomiendan las siguientes acciones básicas de control como mínimo: control de presión de líquidos, proporcional más integral; control de presión de gas, solo proporcional; control de caudal, proporcional más integral; control de temperatura, proporcional más integral más derivativo; y control de nivel, solo proporcional. Bueno, como actividades que podrían realizar, y nos deja Juan, son: ¿qué tipos de control de acuerdo al lazo se pueden realizar? ¿En qué parte se divide un controlador PID? ¿Y a qué se denomina sintonización de un controlador PID? Bueno, terminó nuestra presentación de hoy. Si les quedó alguna duda o alguna consulta, me puedo tratar de evacuárselas con respecto a este tema, y si no puedo evacuárselas, Juan la próxima vez se los va a poder explicar de una mejor forma, y lo pueden hablar con él. Hoy no pudo estar presente, había comentado que tenía un inconveniente, y bueno, traté de darles yo la parte teórica. Si tienen alguna duda, les repito, me consultan, y si no, lo pueden hacer con Juan la próxima clase. Bien, ¿hay consultas? Una consulta, pero es más que nada para saber dónde podemos encontrar las actividades. Bien.
Las actividades van a estar en el campus. En este caso el encuentro es el encuentro 5. Yo calculo que entre hoy y mañana Juan va a estar subiendo estas clases. Y los que yo les había prometido era subir el esquema con el ejercicio que hicimos hoy, que hoy actualizamos, el que veníamos haciendo. Yo voy a tratar de tenerlo subido para mañana, voy a hacer todo lo posible, mañana me voy a comunicar para poder tener acceso y subirles la clase y que ya mañana puedan empezar a trabajar. Y si no, se lo voy a pasar a Juan para que lo suba a él y ya mañana de todas formas lo tengan y puedan revisar los ejercicios y ver las diapositivas, etcétera. Dale, gracias. Ariel, una consulta. Diga, ¿Habría que realizar también un esquema como el que hizo en Paint, pero en el plano que había mostrado? ¿realizar un esquema te referís a un dibujo? Claro, el que tiene la No. simbología con el enclavamiento, las válvulas. Mirá, si te sirve como ejercicio lo podés hacer. En general se usa esa simbología y la otra parte, yo esta parte la hice para que sea un poco más gráfico y se entienda mejor cómo se vincula el PLC con las distintas partes y con el plano. Si te sirve, si lo quieres hacer como algo para vos, hacelo, pero no es necesario. Y si lo querés hacer y compartirlo para ver, y va lo mismo para todos, si lo quieren hacer y compartirlo porque tienen algunas dudas, porque les gustaría saber si el conexionado que están planteando está bien o les interesa, pueden hacerlo, lo podemos ver entre todos y ver qué dudas o consultas o qué certezas quedaron. Perfecto. Bien. Bueno, recuerden que este es el encuentro 5 y el final de la diapositiva están las actividades que nos dejó Juan. Y si tienen alguna duda en respecto a esto, bueno, ya saben, pueden consultar o consultarla a Juan en la próxima clase. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya sido útil y espero haber sido lo más claro posible. Otra consulta. Sí, ¿Puede ser que sean 10 clases en total? van a ser 9 clases. Ah, 9 clases, es lo que se acordó con Juan. Tenemos la clase que viene de microcontroladores, Arduino, no sé si escucharon nombrar. por Hoy está ustedes, muy... ¿Cómo? que solo escuchamos, pero por ustedes. Bien. Bueno, Arduino es algo que está muy de moda. Son plaquetas que, que nosotros podemos programar, así como programamos un PLC, y las podemos usar para controlar algo también. La diferencia con un PLC es que no, no está tan utilizado en la industria. Y hoy microcontroladores pueden ver, por ejemplo, un aire acondicionado tiene internamente un microcontrolador para el control de temperatura, para el accionamiento de las paletas, del compresor, del ventilador. Es como si fuera un PLC, pero a nivel electrónico y muy chiquitito. Vamos a ver eso brevemente y a compartirlo y hablar un poco del tema. ¿Clases presenciales no van a ver? Mira, estamos hablando de ese tema. Hay una idea de hacer una clase presencial, de tal vez ir a un polo industrial y poder ver esto en la práctica. Es posible que sea para el próximo curso y en ese caso se les puede comunicar para que asistan a la parte presencial y poder ver esto ya y que sea más tangible. Claro, ¿el próximo curso sería lo mismo que nosotros vimos o otras cosas? Depende, se están planteando un curso de las mismas características que este,
y otros cursos, por ejemplo, con la parte de microcontroladores más en profundidad. Y si fuera el caso que no te interesa el curso de microcontroladores o algún otro curso, se te llamaría para este curso para que accedas a la parte de la práctica y puedas ver eso. Solo no Bastante tendrías bueno. que, no, claro, no tendrías que acceder a todo el curso, sino que podrías venir a esa clase y si querés acceder al curso nuevamente, por supuesto no habría inconveniente. Claro. Así que, Pasa que a veces el todo Zoom como que cuesta capaz que un poco más interactuar porque veo que nadie habla y cuesta un poco capaz que entender un par de cosas y a veces creo que no preguntan y como que no está eso de fijarse bien las cosas. O sea, no sé si me entiendo. Hay algunas cosas que ustedes explican muy rápido también y mucho no se entiende, que va más por el otro profesor, que no me acuerdo cómo se llama. Y hay algunas que otras cosas que quedan en el aire y ya a medida que va explicando ya quedaron ahí. Y está bueno que las clases estén grabadas igual. bueno, lo que pueden hacer, pueden anotarse las preguntas, pueden repasar, porque como vos dijiste, las clases quedan grabadas, y para la próxima clase pueden tener anotadas esas consultas que les surgen y las podemos repasar. Siempre tenemos tiempo y no hay inconvenientes en verlo. Eh, Uno hace este curso para aprender, que quiere saber y porque no conoce el tema. Entonces, es súper si ustedes repasan, porque como decís vos, por ahí a veces uno no levanta la mano, no quiere interrumpir, pero si vos podés volver a ver la clase y sobre las dudas de las cosas que tenés, nos preguntás la próxima clase, nosotros no tenemos ningún problema en explicarlo otra vez las veces que sea necesario y despejarles las dudas que tengan. Claro, sí. De cualquier forma, también es un curso introductorio para acercarlos al mundo de los PLC, de la automatización industrial, y en 9 clases darles un pantallazo lo más grande y lo más aproximado posible para para que se introduzcan en este mundo y después traten de seguir em, por sus medios el tema del aprendizaje. Pero recuerden que van a duplicar la cantidad de clases virtualmente si ustedes repasan y para la próxima clase tienen preguntas o consultas particulares. Van a sacarle más el jugo. Acuérdense que el curso es bastante acotado en tiempo. Claro. Bueno, gracias. No, a vos y gracias por por las dudas y por las sugerencias, porque esto nos permite mejorar siempre y tener en cuenta estos detalles es importante. Es nuestra realimentación para mejorar el curso. Claro. A ver, veo una pregunta en el chat. Buenísimo lo de las clases presenciales. Quizá me estoy adelantando un poco, pero ¿dónde podría llegar información acerca de esas clases? Bueno, ustedes tienen sus correos que ingresaron para anotarse en el curso y a esos correos les mandaríamos la información. Así que por ese medio nos estaríamos comunicando. Bueno, si no tienen alguna consulta más, vamos desconectando. Bueno, chicos, gracias por asistir, gracias por su tiempo y bueno, que tengan una buena semana. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, gracias.